Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos están sintonizando. Les damos la bienvenida a esta escuela de formación conmemorativa por el bicentenario del nacimiento de Federico Engels, uno de los fundadores del socialismo científico. El Grupo de Acción Revolucionaria y sus sectores, la Juventud Revolucionaria, Rosas Rojas y el sector de trabajadores, somos quienes estamos integrando este curso y lo estamos proponiendo como una alternativa para la formación política, tanto de la juventud, tanto de las mujeres como de trabajadores e interesados en formarse en las ideas socialistas, científicas y poder articular un horizonte en común rumbo a la abolición del capitalismo, con un programa y con los diferentes métodos que el marxismo revolucionario a lo largo de la historia nos ha propuesto y que hoy siguen siendo vigentes. Esta escuela de formación conmemorativa tiene 4 sesiones, o se compone de 4 sesiones. Esta es la primera de las 4. Esta se llama Vigencia del Socialismo Científico. En agosto tendremos la sesión de Teoría Marxista del Origen del Estado. En septiembre tendremos la sesión El Patriarcado y el Origen Material de la Opresión de la Mujer. Y en octubre, la cuestión obrera. Estos talleres de formación política están escalonados cada mes con el fin de llegar al 28 de noviembre, el día en el cual se conmemora el 200 natalicio de Federico Engels, el cual proponemos culmine en una acción conmemorativa ¿cómo se llama? En la Plaza Engels, en su busto particularmente, y donde podremos compartir entre organizaciones y activistas y militantes, así como la población en general, una conmemoración a este gran pensador del socialismo científico. Bueno, me presento. Yo soy Octavio Ugalde Rodríguez, soy militante de la Juventud Revolucionaria del Grupo Acción Revolucionaria, y conmigo está en esta sesión mi compañero Isael García, igualmente militante de la Juventud Revolucionaria de esta misma organización. Esta escuela tiene como objetivo, ya lo mencioné, sin embargo lo vuelvo a mencionar, tiene el objetivo de proporcionar los elementos necesarios para la lucha combativa, la lucha de clases, tanto de los jóvenes, las mujeres, como de las y los trabajadores, para enfrentar la crisis del capital que se genera en todos los ámbitos de la vida social y en este momento en la pandemia. Esta escuela intenta rescatar todas las mejores ideas obtenidas y recuperadas, sistematizadas por el pensador Federico Engels, aunadas a pensadores como Marx, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, etc. Voy a pasar a darle la palabra a mi compañero, quien nos va a dar la introducción a este curso para poder desarrollarlo y llegar a una conclusión en común con los conceptos y las teorías que podamos discutir en esta sesión. Nos da mucho gusto que quienes nos acompañen se hayan inscrito, y les recordamos que esta es la primera de 2 sesiones. Esta es la sección externa, que es, en un live. La dinámica es expositiva, y la segunda sesión va a ser el siguiente miércoles 22 de julio a las 5 de la tarde en una sesión interna vía Google Meet, y en esa sesión podamos llevar un debate a partir de los conceptos y elementos que podamos el día de hoy conocer y comprender. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero Tavo. Antes de comenzar de lleno con esta primera sesión, quería agradecer a todas las personas, a todos los espectadores que nos están siguiendo en este live, en esta transmisión, y reiterar otra vez que si no se han inscrito, por favor lo hagan para que vean la dinámica que se va a llevar a cabo ya en la clase interna. La justificación para poder realizar esta primera sesión fue que
el socialismo científico aún sigue vigente y es viable para poder abolir este sistema capitalista y hacer que el proletariado conquiste el poder. Es de ahí que con esta justificación nos hemos propuesto un objetivo, el cual es proporcionar a ustedes los espectadores las diferentes herramientas o elementos conceptuales, tanto teórico como histórico, para que se pueda comprender y entender qué es el socialismo científico, cuáles son sus componentes, cómo surge su análisis y su método para poder conquistar esta lucha y ser una alternativa científica al sistema capitalista. Entonces, bueno, sin más preámbulo y ya teniendo... y para poder lograr este objetivo, hemos creado una dinámica que va a estar hilada o llevada por preguntas que nosotros hemos considerado que son las más certeras para poder cumplir este objetivo y este objetivo y lo vamos a estar contestando de manera alterna. Una vez que hayamos terminado estas preguntas, la exposición de estas preguntas, al final, si usted como espectador al momento de que estemos presentando tuvo alguna duda o no le quedó claro algún concepto o algún concepto o alguna teoría que nosotros hayamos comentado, puede en los comentarios anotar esa pregunta, esa duda, y con mucho gusto, cuando hayamos terminado la presentación, abriremos un espacio para poder contestarla. También los que quieran hacer algún comentario, con mucho gusto también vamos a llegar a leer algunos. Entonces, pues teniendo esto en claro, sin más preámbulo, pues comencemos de lleno ya con esta primera sesión y le vuelvo a ceder la palabra a mi compañero Tavo. Gracias. Para poder comenzar con esta sesión que contempla la vigencia del socialismo científico o marxismo revolucionario, vamos a responder a una serie de preguntas, las cuales van a ayudarnos a hilar el proceso digamos, el proceso de desarrollo y de consolidación de esta teoría completa y armónica, que nos va a dar a entender el sistema económico capitalista en el que nos encontramos y la manera para poder abolirlo o superarlo en función de la clase proletaria. Para esto vamos a primero, vamos a pasar a una diapositiva, la que viene, por favor. En esta diapositiva de una los elementos por hacer por su comido que reine la producción, pero
comenzaron a vender sus tierras, y se comenzó pues a aglomerar esa mano de obra que necesitaba para... Hola, hola. Hola, compañeros, compañeras. Tuvimos un poquito de problemas en la transmisión. No se vayan, seguimos aquí. Estamos arreglando las cuestiones técnicas y estaremos enseguida de vuelta. No se vayan todavía, unos 2 minutos y continuamos con el taller de la vigencia del socialismo científico. ¿No? Va, güey. ¿Publicamos algo o no? Ah, ok. pues está bien. ¡Wow! ¡Qué cosas! Bueno, está bien. Sí, no se escucha, ¿eh? No, estamos aquí. No sé desde dónde se cortó la voz, pero sí se cortó desde un chingo antes. ¿Qué? Ya podemos hablar. Ok, bueno. Ok, ok, compañero. ¿Ya empiezo? Compañeros, ya vamos a seguir con la sesión. Una disculpa por los problemitas técnicos, pero ya pudimos, ya estamos al 100, ahora sí. No se vayan, sigan con nosotros en este taller y pues vamos a continuar. Así que retomando la parte del taller para quienes también ahorita se están conectando, estamos hablando del socialismo, de la vigencia del socialismo científico y vamos a pasar a abordar cómo es que surge el pensamiento moderno, el pensamiento socialista moderno. En este sentido, el socialismo moderno surge como un producto del desarrollo de las fuerzas productivas y de un nuevo sistema social y económico denominado capitalista. Este tipo de pensamiento se va a oponer a las contradicciones que se van a generar en este nuevo sistema. Pero también este pensamiento va a retomar todo el fruto de todo el pensamiento materialista francés y de las ciencias naturales previas para poder abolir todo tipo de superstición, todo tipo de especulación y metafísica en función de poder ir esbozando un tipo de idea, de teoría que pueda servir para la emancipación de la clase trabajadora, una clase trabajadora naciente dentro de un sistema capitalista incipiente naciente con un tipo de producción aún anárquica, es decir, aún aún dentro de un desarrollo material, digamos que menor. En este sentido, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a preguntarnos, entonces, ¿qué es el socialismo utópico? ¿Cómo y por qué surge? En la siguiente, por favor. Engels, en su libro del socialismo utópico, el socialismo científico, nos va a decir que el socialismo utópico, como ya lo estaba mencionando, es producto de las contradicciones generadas por el nuevo sistema capitalista. Contradicciones entre dos clases principalmente nacientes, entre la capitalista y entre la clase trabajadora o la clase proletaria. ¿Cómo surgen estas dos clases sociales? Pues son fruto principalmente de la intromisión de la economía en el Estado y de la expansión del mercado
en el mundo con el fin de satisfacer los intereses de los mercantilistas y poner al servicio, digamos que, y el Estado ponerse al servicio de estos intereses. En este sentido, la nueva clase capitalista, pugnando por los derechos democráticos de ese momento, que era la igualdad, la justicia, la libertad, pugnaron por un tipo de igualdad, de justicia y de libertad en función de satisfacer sus intereses. Es decir, que la Revolución Francesa, derivada en el siglo XVIII, fruto de una revolución burguesa, fue únicamente una revolución que fue en función de satisfacer los intereses de la burguesía naciente, dado que la igualdad, la justicia y la libertad únicamente estuvo a su alcance, mientras toda la gran cantidad de campesinos libres que en ese momento estaban bajo el yugo del feudalismo y que se libraron de él, y toda la capa de, digamos que de campesinos que también había asalariados, un asalariado muy incipiente, no tuvo de otra más que ponerse al servicio de un nuevo sistema de intercambio y de relaciones sociales capitalistas, dado que iban despojándose de sus tierras para ponerlas en venta y poder con ello pagar lo necesario para poder subsistir. Los capitalistas fueron apropiándose de toda esta mano de obra para ponerla a trabajar en lo que antes eran digamos, los talleres, ahora fueron a elaborar o fueron a presentarse en las fábricas. En este sentido, estas dos clases sociales, tanto el capitalismo como el proletariado, en el sistema capitalista, son esa contradicción de intereses que van a hacer que surja un pensamiento que emancipe principalmente los intereses de la clase trabajadora. Sin embargo, este socialismo va a presentarse a principios del siglo XIX como un pensamiento inacabado, aún dentro del idealismo, aún un pensamiento que apela a la moralidad del capitalista para poder beneficiar a la clase trabajadora, y donde las clases sociales no están muy bien dibujadas, dado la anarquía de la producción y la aún incipiente división internacional del trabajo. En este sentido, vamos a identificar dos países donde se va a presentar principalmente el pensamiento socialista utópico. Va a ser en Francia, principalmente porque fue el país donde se dio la Revolución Francesa, y en Inglaterra, donde se dio principalmente la Revolución Industrial. Estos dos países eran los más interesados en abolir todo el régimen tradicional, feudal, monárquico y religioso, para pasar a un nuevo tipo de sociedad basado en la nueva ley de generación de riqueza. Esta nueva ley de generación de riqueza implicaba el uso de la razón, el uso de las ciencias naturales y la revolución de las fuerzas productivas con el fin de producir mercancías y acumular riquezas. Para poder producir mercancías era necesario utilizar toda la clase trabajadora a su alcance con el fin de poder satisfacer los intereses del mercado expandiéndose cada vez más. En el siglo XIX vamos a tener tres pensadores que van a presentarse como los fundadores del socialismo utópico. En Inglaterra vamos a tener principalmente a Owen, y en Francia vamos a tener a Fourier, igualmente a Saint-Simon. Tanto, digamos que para empezar a identificar cómo se dio el pensamiento utópico con estos tres pensadores, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es importante identificar que Saint-Simon en el siglo XIX, Fourier y Owen no proponían una explicación a la naturaleza del capitalismo, ni a la opresión y la explotación que se producían en esta nueva sociedad. Y por otro lado, no señalaban cuál era la ley de desarrollo capitalista. No enseñaban, no mostraban cuál era esa ley del desarrollo del movimiento en el que se fundaban las relaciones sociales nuevas. Es decir, que no identificaban de dónde venía ese movimiento. Entonces, al no identificar cuál era la naturaleza del capitalismo ni la ley del desarrollo del mismo, no identificaban cuál era esa fuerza social que podría ser el sujeto de transformación para abolir este nuevo sistema opresivo y explotador.
En este sentido, los tres pensadores, tanto Saint-Simon, Fourier y Owen, tenían en común que no identificaban cuál era la clase social o la clase proletaria como revolucionaria. Cabe decir que Saint-Simon fue de los pensadores que propuso que para poder abolir al capitalismo o para poder producir un nuevo tipo de sociedad era necesario el pacto entre la industria, la ciencia y la religión para crear un nuevo tipo de cristianismo. Saint-Simon, a pesar de tener un pensamiento en oposición al nuevo sistema capitalista, reivindicaba las viejas tradiciones y al mismo tiempo a las viejas instituciones. Es decir, caía en el idealismo y caía igualmente en un tipo de socialismo burgués. Fourier, por otro lado, en Francia, a pesar de tener todo el pensamiento o contemplar todo el pensamiento materialista, francés principalmente, fruto de las ciencias naturales y fruto principalmente del desarrollo filosófico, Fourier, digamos que contrastó la moral burguesa naciente, al igual que la religiosa. Y para Fourier, para su suerte, ya tenía a su alcance el desarrollo de la teoría hegeliana, de la dialéctica. Sin embargo, Fourier no proponía una superación dialéctica de la sociedad, sino que la concebía en tanto un cambio que venía a partir de la razón y no del desarrollo o la transformación material de las cosas para poder superarla. Es decir, Fourier volvía a caer en el idealismo dialéctico, en un idealismo de transformación de las cosas. Por otro lado, Owen fue de los representantes más fuertes del socialismo utópico y se presentó en Irlanda y en Inglaterra. Owen fue de los que propuso principalmente una educación a la clase trabajadora, fue de los que propuso una serie de reformas y conquistas para poder disminuir ¿cómo se llama? Para poder disminuir el tiempo de trabajo y para poder hacer que tanto mujeres y niños no tuviesen que trabajar tanto tiempo. Sin embargo, Owen consideraba que la sociedad capitalista solo se podría abolir solo si los capitalistas asumían como un compromiso y moralidad con la clase social naciente, obrera, ese compromiso para mejorar su situación sin tocar los intereses de la clase capitalista al final. Estos tres pensadores, pasamos a la siguiente, por favor, nos va a decir Lenin en las tres fuentes y partes integrantes del marxismo que el socialismo utópico no podía indicar una solución real, no podía explicar la naturaleza de la esclavitud asalariada, no podía descubrir las leyes del desarrollo capitalista, ni señalar qué fuerza social está en condiciones de convertirse en la creadora de una nueva sociedad. Y finalmente capitulaban a una democracia y a un tipo de sociedad ideal para poder al final satisfacer los intereses de la clase capitalista. Sin embargo, como lo comentaba, este socialismo utópico es fruto de un desarrollo material y del nuevo sistema capitalista a principios del siglo XIX incipiente, que aún se estaba conformando. Pasamos a la siguiente, por favor. En este sentido, las teorías incipientes de los socialistas utópicos no hacen más que reflejar el estado incipiente de la producción capitalista y la incipiente condición de clase de la clase proletaria. Para poder, pasamos a la siguiente, por favor. Por ello, para poder Engels y Marx, décadas más tarde, retomar las ideas del socialismo francés y estas ideas también de un tipo de socialismo que se llevó a cabo con Owen en Inglaterra, van a considerar que es necesario convertir al socialismo en una ciencia y que para ello es necesario situarla en el terreno de la realidad. Es decir, no concebir la transformación de las cosas como un producto de la conciencia de los sujetos, sino como un producto de la transformación y desarrollo material de las cosas. Y para ello era necesario retomar lo mejor de las ciencias naturales hasta ese momento y estudiar la realidad social y estudiarla
a profundidad para poder sacar las leyes del desarrollo material de la historia y poder fundar un tipo de socialismo científico. Para ello, vamos a responder a la siguiente pregunta, la cual mi compañero va a ayudar a comprenderla. Gracias por la palabra, Tavo. Y sí, la siguiente pregunta para contestar sería, ¿qué es el socialismo científico? ¿Cómo y por qué surge? Como ya venía explicando mi compañero Tavo, pues es todo un proceso histórico en la cual Marx y Engels se dan cuenta de las contradicciones que existe en el sistema capitalista, que ya se habían sido criticadas por los socialistas franceses, que son los socialistas utópicos que mencionó mi compañero Tavo. Sin embargo, no podían dar una explicación, nada más se quedaban en la crítica y se quedaban en la conciencia, bueno, en las ideas que ellos mismos generaban. Entonces, Marx y Engels sabían que no se podía situar nada más ahí, y junto con las ideas incipientes de estos socialistas franceses y con otras corrientes ideológicas que comenzaban a surgir en esa época, como la filosofía clásica alemana y la economía política clásica inglesa, comenzó a alimentar y dar camino, una vereda a la creación del socialismo científico. Por favor, a la siguiente, mi compañero. Y bueno, yo para los que habrán leído la obra de Marx, se habrán dado cuenta que no da una definición explícita, explícita o directa de qué es el socialismo científico. Más bien está explicado y arraigado en los 3 capítulos que conforman esta gran obra. Entonces, pues, yo me di a la tarea de sintetizarlo de esta forma. Es un método el cual propone la abolición del sistema capitalista y la conquista del poder por parte del proletariado. ¿Y por qué decidí describirlo como un método y no tal vez como una corriente ideológica, que considero que también está bien describirla de esa forma? Pues porque al final de cuentas, una vez retomadas las ideas materialistas, la dialéctica y haber creado conceptos, Marx sobre todo, que ya vamos a ver un poco más adelante, comienza a dar una explicación al sistema capitalista y una salida, a esta, y por lo tanto, y en el socialismo científico dan los pasos, o mejor dicho, proponen cómo abolirlo, y por lo tanto, por eso es que lo considero un método más que, por eso lo describí como un método en vez de una corriente ideológica, aunque también, pero pues está bien también definirlo como lo segundo. Y pues, ¿qué es lo que propone? Pues es una alternativa al sistema capitalista, pero una alternativa materialista en donde se sitúa en el terreno de la realidad y que ve cuáles son las relaciones económicas y esas relaciones, o bueno, las condiciones que están afuera de nosotros para que se pueda generar este sistema capitalista. ¿Y cómo se va a poder abolir el sistema capitalista? Pues el mismo proletariado, o sea, la antítesis del burgués, es el que va a desmantelar este sistema y a la vez que haga eso, conquistar el poder. Y bueno, ¿cómo surge? Pues como ya lo estaba comentando mi compañero Tavo, es un proceso histórico que yo lo sitúo en primer momento, y sitúa el primer momento para que se comienza a ver el camino para la creación de esta teoría, el momento en que la burguesía triunfa o derrota el orden feudal, porque cuando esto sucede, pues comienzan a desarrollarse distintas consecuencias distintas consecuencias que van a generar estas contradicciones y estos antagonismos de clases que existen entre el burgués y el proletariado, y eso
va a comenzar a alimentar la teoría del socialismo científico. Y también pongo que cómo surge, aparte de ese momento de la historia y todo lo que conllevó, también pongo el auge de las nuevas relaciones económicas que la burguesía impuso. ¿Que cuáles son estas relaciones económicas? Pues lo comentó muy bien, lo comentó en un momento mi compañero Tavo, en la cual pues la burguesía, por su propia esencia, para que pudiera existir, necesitaba un trabajador, necesitaba un obrero, un trabajador asalariado, y pues comenzó a abolir, y también porque, necesitaba a un trabajador asalariado, y bueno, podemos encontrar, unos van a preguntar, pues, ¿qué significan estas relaciones sociales? ¿Cómo surge? ¿Cuál fue su historia? Pues yo intento definirla en el desarrollo de la industria. Y el desarrollo de la industria lo podemos dividir en tres partes a través de la historia. La primera sería la industria, la llamaría así la industria artesanal, que aparece en la Edad Media, que como lo sabemos, pues existen estos gremios, que son gremios de carpinteros, de herreros, etcétera, que es un local pequeño donde nada más existe o una persona que se ocupa de ese oficio y tal vez toda su familia lo apoye en ese oficio, y él como productor de sus medios, productor social, con sus propias herramientas, crea los productos según el oficio que tenga, sobre todo para llenar las necesidades que él tenga, y si algún remanente que salga de esa producción, de los productos que él haga, pues intercambiarlo con algún otro, o con alguna otra persona con un oficio distinto. Pero si lo vemos, estas formas de producción pues eran muy pequeñas, podemos llamarlas mezquinas, y no había mucha gente involucrada en el proceso de la creación de de estos productos. ¿No? Solamente estaba o la persona encargada y posiblemente su aprendiz, pero de ahí en fuera no había más gente. Después de esto, ya que el burgués haya derrotado al orden feudal, propone la segunda parte de este desarrollo industrial, que es la manufactura, en la cual ya se comienza a ver las fábricas, se comienza a aglomerar a una gran cantidad de gente, que se pasó a denominar obrero, que pues eran los campesinos, los campesinos, sobre todo los campesinos asalariados, algunos aprendices que no pudieron pasar a maestros, tenían otra cosa que hacer que pues vender su fuerza de trabajo para ir a las fábricas. Entonces se comenzó a aglomerar en un solo espacio una gran cantidad de gente, y a la vez se comenzó a ver una fuerte división del trabajo. Y otra cosa muy importante que diferencia de la, yo le llamaría industria artesanal, pero pues no es una industria tal cual, los modos de producción de la Edad Media a los modos de producción del sistema capitalista, es que ya no el individuo de la Edad Media creaba productos para él, eran productos individuales. Sin embargo, ya en este modo de producción en el sistema capitalista, el obrero nada más se dedicaba a un pequeño proceso para la creación de los productos. Nada más una porción de toda esa línea de procesos para poder crear el producto lo hacía el obrero. Entonces, podemos ver cómo el modo de producción se comienza a convertir en un carácter social en el sistema capitalista, mientras que mientras que el modo de producción en la Edad Media, cuando estaba el orden feudal, era productos individuales, procesos individuales que uno hacía. Y ya por último, el tercero sería en estas relaciones económicas, y el último que marca Engels en su libro sería la industria moderna, que es cuando ya se comienza
automatizar y maquinizar las fábricas y comienza a delegar o quitar al obrero en el proceso de la creación de productos y nada más se le consigue aún más una pequeña parte de ese proceso para producir ese producto y nada más de tareas muy simples, pero que sería algo muy importante para este sistema capitalista el automatizar y el maquinizar las por pues al reemplazar mucho del trabajo humano pues, se comienzan a crear ejércitos de reserva de gente que ejército de reserva. ¿Qué significa esto? Gente desocupada que quería trabajar pero pues no podía porque la maquinaria estaba ahí haciendo el trabajo por él. Entonces pues comenzó a haber gente desempleada que pues era una forma de grillete para el obrero, el trabajador asalariado en esa fábrica, para no poder salirse. Y ya, bueno, y teniendo eso en cuenta, ahora, ¿por qué surge? ¿Cuál es la importancia del socialismo científico? Pues da una explicación a todos estos procesos, a todas estas contradicciones que se comienzan a encontrar. ¿Cómo es que se está dividiendo la sociedad en dos grandes clases? Estos antagonismos entre estas clases y también la más importante contradicción que es cómo esta forma de producción social, al final, el producto final, el proceso social es expropiado por un capitalista y se lo adueña individualmente. Entonces, el socialismo científico comienza a dar salida y comienza a dar respuesta a estas preguntas que se estaban teniendo. Y los grandes exponentes del socialismo científico fueron Marx y Engels. Siguiente, por favor. Bueno, y algunos de los planteamientos que llegaron a poner acerca de en su teoría del socialismo científico, que ya mi compañero y yo veremos un poco más a fondo en los siguientes diapositivas, es el antagonismo de clases es fruto de las relaciones de producción y cambio. Esto es a través de una concepción materialista, una concepción materialista de la historia, contradicción entre la producción social y la expropiación capitalista. Esta le dan salida gracias a la dialéctica de Hegel y el proletariado como ser de su propia emancipación, que es el resultado final de pues conjuntar todas estas teorías y factores y conceptos que se estaban generando. Y algo muy importante que tenemos que tener en claro es que el socialismo científico es producto necesario de la lucha entre dos clases formadas históricamente, proletariado y burgués. Es decir, que todo el proceso histórico, las condiciones históricas que llevaron a ese momento, aparte de que fueron externas a nosotros no las controlamos tal cual, hicieron que, y gracias a la evolución de las fuerzas productivas y su desarrollo, hicieron que comenzaran a culminarse en este momento histórico, en donde nada más existen dos clases formadas históricamente. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí dejé una cita que es como un proceso del socialismo utópico al socialismo científico. Y dice así, y el socialismo moderno no es más que el reflejo de este conflicto material en la mente, su proyección ideal en las cabezas, empezando por las de la clase que sufre directamente sus consecuencias, la clase obrera. Ahí lo escribió Engels en el socialismo utópico, el socialismo científico, y lo que se está refiriendo a estos conflictos materiales es incompatibilidad entre las fuerzas productoras, es decir, el obrero y los modos de producción capitalista. Pero al final de cuentas, para podernos entender y dar una salida, pues necesita proyectar en la cabeza de los hombres y dar
forma y salida, pero con una concepción materialista y apegada a los hechos y a los hechos y a la existencia y a la realidad fuera de nosotros. Y su conclusión, pues, era pues que estaba ligada directamente a la clase obrera. Y ya, bueno, terminaré esta mi participación y volveré a entregar la palabra a mi compañero Tavo. Gracias, compañero Isael. Bueno, a partir de lo que comentó Isael respecto al surgimiento del socialismo científico, nosotros podemos identificar que el socialismo moderno en el siglo XIX, como ya lo dijimos, es fruto del nuevo sistema económico y social capitalista, y el socialismo utópico, así como es heredero de todo el conjunto de ideas de las ciencias naturales, hostiles a toda superstición, hostiles a toda hipocresía idealista, también son digamos que el socialismo utópico es fruto también del pensamiento que retoman ilustrado del siglo XVIII, principalmente del materialismo francés. Asimismo, el socialismo científico es fruto y heredero de todo lo mejor que el siglo XIX acumuló. Y todo lo mejor que el siglo XIX acumuló se manifiesta principalmente en tres grandes elementos o tres grandes fuentes que retoma el marxismo. Pasamos a la siguiente, por favor. En este sentido, el socialismo científico se va a fundamentar principalmente en el materialismo filosófico alemán de Hegel. El materialismo filosófico alemán de Hegel fue todo un sistema que creó Hegel a principios del siglo XIX para poder proponer toda una salida y un desarrollo histórico de la historia, pero a partir de la idea, a partir de la conciencia. Sin embargo, Marx va a darle otro sentido a ese materialismo filosófico alemán para poder retomar también parte del materialismo en cierto sentido, y retoma de ese materialismo la dialéctica principalmente, que la dialéctica puede entenderse como la teoría o la doctrina del desarrollo, la teoría del desarrollo en su más completa forma, y es la doctrina de lo relativo del conocimiento, y es el reflejo del cambio material en perpetua transformación. Es decir, que Marx va a retomar la dialéctica de Hegel para poder elaborar, para poder proponer un materialismo histórico dialéctico que pueda mostrar cómo es que la historia va desarrollándose a partir de ciertas contradicciones de clase y ciertas contradicciones naturales que dan un proceso o que generan un proceso de superación de una sociedad a la otra. Por ejemplo, como lo fue la sociedad esclavista en un momento entre hombres libres y hombres esclavos, eran esas dos contradicciones entre intereses de clase opuesta lo que generó que los hombres esclavos o el esclavismo se aboliera para poder llegar a un tipo de sociedad feudal. Sin embargo, las formas se modificaron y se crearon otras dos nuevas clases antagónicas. En este sentido, se crearon tanto los nobles, los reyes, los mercantilistas, y por el otro lado, los siervos, los vasallos, etc. Estas dos clases tenían que ver principalmente con la propiedad. La propiedad es parte del producto del antagonismo, del desarrollo de la historia. En todo caso, el antagonismo entre siervos o vasallos y señores feudales, monarcas, nobles, generó que estas contradicciones pudieran abolir todo el sistema feudal, todas las instituciones viejas, para poder llegar a un sistema capitalista. En este sentido, en el sistema capitalista, las viejas instituciones son abolidas y son reformuladas a partir de la nueva clase social apoderada naciente, que es la burguesía, para crear otras dos nuevas clases sociales, la burguesía y el proletariado. En este sentido, el materialismo histórico de Marx muestra
cómo en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas de un sistema de vida social surge otro más elevado. Es así que el materialismo es una conquista, lo dice bien Lenin, lo dice bien Engels, una conquista del conocimiento científico, de toda la historia, pues propone no solo retoma la dialéctica como una ley del movimiento de la naturaleza o de las contradicciones que hacen que la naturaleza esté en constante cambio, sino que se hace extensivo a la sociedad, a las relaciones sociales dentro de la sociedad capitalista. Por otro lado, Marx y Engels van a retomar principalmente la economía política inglesa de Adam Smith y David Ricardo, principalmente su teoría del valor por el trabajo. Adam Smith y David Ricardo veían en la nueva sociedad capitalista relaciones entre cosas, circulación, intercambio entre cosas. Sin embargo, entre cosas, digamos que mediado por o regulado por la oferta y la demanda en el mercado, como una mano invisible por allí. Sin embargo, Marx va a ver en esa relación entre cosas e intercambio entre cosas, relaciones sociales de producción, relaciones entre humanos. En este sentido, Marx desenmascara con la teoría económica del valor por el trabajo que él desarrolla, desenmascara las relaciones sociales que preexisten detrás de la producción capitalista. Y esas relaciones son entre quienes tienen propiedad, quienes tienen la propiedad y quienes controlan los medios de producción, y quienes no tienen propiedad y no los controlan y se ponen a su servicio de los capitalistas para poder subsistir. Y con ello, crear mercancías que no van en función de satisfacer sus necesidades sociales necesariamente, sino satisfacer las necesidades productivas de un mercado capitalista anárquico, de un mercado capitalista en incremento en función de acumular las ganancias a una nueva clase capitalista. En este sentido, la teoría económica del valor por el trabajo de Marx va a desarrollar una idea fundamental, que es la teoría del plusvalor. La teoría del plusvalor nos va a ayudar a identificar que principalmente la producción de mercancías está dada por, la plusvalía nos va a ayudar a identificar que para producir una mercancía o para producir una mercancía principalmente y identificar su valor, este está determinado por el trabajo socialmente necesario para producir dicho valor. En este caso, el trabajo socialmente necesario de los trabajadores en una jornada laboral día a día va a dividirse en dos grandes secciones. La primera, la que va a ser la necesaria para producir el valor equivalente a lo que el trabajador mismo produce, equivalente en su salario. Es decir, si el trabajador produce en 4 horas, si es una jornada de 8 horas, en 4 horas va a producir lo equivalente al salario, lo equivalente a su salario. Es decir, que el trabajador solo tendrá que trabajar 4 horas para poder reproducir materialmente en mercancías lo que va a consumir y lo que va a ver de vuelta en un salario. Sin embargo, toda esa jornada de 8 horas, de 12 horas, de 15 horas, de 20 horas, en el siglo XIX, la segunda parte va a servir para poder generar excedente a la clase capitalista. En este sentido, Marx desenmascara en el tipo de relaciones de producción capitalistas que el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía no necesariamente implica el equivalente al valor del trabajo que le están pagando al trabajador, sino que implica una pérdida de valor del trabajo que el propio trabajador está empleando para producir una mercancía, y ese valor va a las bolsas del capitalista. En este sentido, la plusvalía ayuda a identificar que hay un excedente en productos, hay un excedente en ganancia que no va a parar a las manos del trabajador y sí va a parar a las manos del capitalista. Y este excedente, que puede ser cosas, dinero, mercancías, es la vida del trabajador, porque el trabajador es quien necesariamente
con su fuerza de trabajo, con su intelectualidad, con su físico, se sirve para poder trabajar, para poder reproducir materialmente las cosas, producirlas, en función de acumular la ganancia del capitalista. Es decir, que no está obteniendo por el tiempo de trabajo que está empleando lo equivalente, está regalando la mitad de su trabajo. La teoría de la plusvalía es una manera acabada de poder desmantelar el sistema de explotación capitalista. Lo que los capitalistas le denominaban progreso, Marx y Engels principalmente le van a denominar explotación. En este sentido, también Marx retoma parte del socialismo francés, retoma el pensamiento de Fourier, el pensamiento de Owen y el pensamiento de Saint-Simon. Y Engels también, en este sentido, van a abonar para poder producir la doctrina de la lucha de clases. La doctrina de la lucha de clases es el estudio de las aspiraciones de los grupos sociales o de los diversos grupos sociales que componen la sociedad capitalista. Y estas aspiraciones van en función de las condiciones en que viven y de lo que tienen. Y esta división de clases se va a dar principalmente por quienes tienen más propiedad, por quienes tienen más poder económico y por quienes se sitúan más cerca del ejercicio del poder. En este sentido, la doctrina de la lucha de clases ayuda a identificar que hay intereses antagónicos dentro de la sociedad capitalista. Y es este antagonismo de intereses lo que nos puede ayudar a identificar cuál es el sujeto de transformación revolucionario. El trabajador, quien produce constantemente las cosas y las mercancías, es decir, quien reproduce la realidad, o el capitalista, quien únicamente se sienta a invertir y no necesariamente emplea su trabajo, no trabaja para poder producir las cosas. En ese sentido, quien emplea su trabajo día a día para poder reproducir la materialidad es el sujeto de transformación de la realidad y también es el sujeto revolucionario, que es la antítesis al capitalista para poderlo abolir. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Para Engels, la concepción materialista de la historia muestra cómo en virtud de las fuerzas productivas de una vida social surge otro más elevado. Vamos a ver en esta diapositiva un esquema. En este esquema se visualiza cómo es la dialéctica, principalmente, y los estadios históricos, ¿no? Vamos a ver que hasta abajo está el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Sin embargo, estos periodos que pueden definirse históricamente van a sucederse a partir de la lucha de clases como motor de la historia. Y son continuos, son ciclos continuos, digamos que ciclos históricos que se van gestando en antagonismos y que tienen necesariamente un fin del ciclo. Esto no es eterno. Esto tiene que tener un fin. Y ese fin que se propone es el momento en el que el proletariado tome el poder y pueda hacer la dictadura del proletariado para poder socializar los medios y abolir la propiedad privada, planificar la producción y, en este sentido, eliminar las contradicciones de clase. El materialismo histórico dialéctico muestra la transición histórica de la sociedad, tanto feudal como capitalista, para llegar a una sociedad socialista y de ahí comunista. Podemos pasar a la siguiente, por favor. La siguiente implica comprender la teoría del valor por el trabajo de Marx, y en una cita muy concreta, Lenin nos dice que muestra que el valor de toda mercancía está determinada por la cantidad del tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. El capital es creado por el obrero. El obrero es oprimido, perdón. Y el propio capital arruina a los pequeños propietarios y crea un ejército de reserva. En este sentido, el sistema productivo capitalista es competitivo y, al ser competitivo, genera necesariamente un monopolio entre los grandes capitalistas que se van congregando para poder controlar el mercado
y abolir la competencia pequeña. Estos pequeños capitalistas o pequeños propietarios que producen para un desarrollo individual un intercambio de mercancías, pero son mercancías suyas y que solo son para satisfacer sus intereses muy particulares, se ven arruinados y no ven más que vender sus tierras o vender sus propiedades y ponerse al servicio de los grandes capitales. Este despojo de la sociedad implica necesariamente generar un ejército de desocupados libres para ponerse al servicio de la clase capitalista. Y actualmente podemos ver todo este ejército de desocupados empleándose en las grandes cadenas de reparto a domicilio y de paquetería para emplearse no necesariamente con las garantías laborales, sino para emplearse con a condición del capitalista y para emplearse por una jornada media que no implique, digamos, que no implique tener un contrato, sino que estén desocupados siempre para que el capitalista pueda hacer con ellos lo que quiera. El desarrollo capitalista para el tiempo en el que Engels y Marx elaboran o proponen la teoría del valor y proponen la doctrina de la lucha de clases y el materialismo histórico, se encontraba la sociedad capitalista en un proceso industrial, en un proceso en el cual grandes cantidades de campesinos estaban yendo a las ciudades, estaban siendo recopilados por las grandes fábricas y donde también estaban evidenciando las contradicciones de clase, donde los derechos democráticos de la igualdad, la justicia y la libertad no estaban siendo alcanzados por la clase nueva proletaria. En este sentido, el socialismo científico intenta explicar cuáles son las leyes del desarrollo material de la historia y cuáles son también cuál es la ley que genera la explotación y la opresión de la clase proletaria, así como identificar cuál es el sujeto revolucionario en este sentido. En este momento histórico también Marx y Engels, principalmente, van a identificar que es el capitalismo el sistema que va perfeccionando las fuerzas productivas en función de dejar atrás todo el tipo de fuerzas productivas humanas, es decir, todo de dejar atrás a los sujetos necesarios para poder producir. Por eso este ejército de desocupados, por esto este perfeccionamiento de las máquinas, para no necesariamente invertir en fuerza de trabajo humana, sino invertir en medios de producción industriales. Por eso el perfeccionamiento actual y por eso también la gran cantidad de desocupados. La maquinaria es la oposición a la fuerza de trabajo humana en el capitalismo y la que va dejando también fuera al propio ser humano del modelo productivo. Lo va dejando fuera, pero lo va oprimiendo y lo va explotando más, sin empleo. Podemos pasar a la siguiente. Para esto hay que identificar cuál es la principal contradicción en el sistema capitalista y principalmente entre la clase capitalista y la clase proletaria. Y esta contradicción Engels nos va a decir en el socialismo utópico al científico que es la apropiación capitalista de las mercancías. Bueno, la principal contradicción es la creación social o la producción social, podemos decirlo así, y la apropiación individual del capitalista. Esta contradicción se va a generar principalmente a partir de que el perfeccionamiento del capitalismo va haciendo que se genere un proceso social, pasar de un proceso individual de producción con los talleres en el siglo en la época medieval, vamos a pasar a una época de perfeccionamiento y de división del trabajo en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, la división del trabajo va a organizar a los trabajadores, va a organizar la producción, va a dejar que sea cada vez menos anárquica en función de poder obtener más ganancias y de poder apropiarse aún más del trabajo de los trabajadores. Entonces, el tipo de relaciones que antes eran individuales, ahora van a ser un tipo de relaciones sociales de producción donde el capitalismo va a necesitar la creación social de mercancías enorme
para apropiárselas, y quien las produce se queda sin nada. En este sentido, la separación del obrero con la mercancía que elabora es la principal contradicción del sistema capitalista, ya que los obreros que generan la mercancía no tendrían que separarse de ella, porque ellos mismos las producen, ellos mismos también son dueños de las mismas mercancías que producen, sin embargo, se las va a apropiar, y esa división va a generar las grandes desigualdades, las grandes y tremendas formas de explotación y de opresión que actualmente vivimos la clase trabajadora. En este sentido, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a identificar el triángulo por el cual se va a conjugar el socialismo científico. Es la teoría económica del valor, el materialismo histórico y la doctrina de la lucha de clases. Estas tres teorías, en lo filosófico, en lo económico y político y en lo social, van a dar un acabado a la teoría científica de Marx para poder explicar el sistema capitalista, pero también para poder identificar cuál es la forma de poder superarla, cuál es la transición. En este sentido, el socialismo científico supera todo el idealismo previo en el socialismo francés y del socialismo utópico y plantea una salida científica. Y va a contradecir todo el sistema de creencias del socialismo utópico, pensando estos socialistas que la forma del desarrollo material de las cosas es a partir de la conciencia. Marx va a decir principalmente que no es la conciencia la que determina el ser social de las cosas, sino las relaciones sociales son las que determinan la conciencia de los sujetos. En este sentido, el socialismo científico es producto del desarrollo material y del propio perfeccionamiento del sistema capitalista. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para poder entender más a grandes rasgos cuál es la diferencia entre socialismo utópico y socialismo científico. Adelante, Isabel. Muchas gracias, compañero Tavo. Bueno, yo voy a explicar cuál es la diferencia medular entre socialismo utópico y el socialismo científico. Los que habrán estado, bueno, los que el nombre ya está como que indicando el camino, ¿no? El que va a tomar y cuál es la diferencia esencial y que lo va a marcar, que por uno es utópico y el otro es científico. Aunque he hablado de algunos conceptos de por qué a uno se le denomina de alguna forma y al otro se le denomina de otra, vamos a ver de manera más concreta cuáles son estas diferencias y cuáles son estos conceptos. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí en un pequeño diagrama dibujé, bueno, di algunos conceptos que lo hacen utópico al socialismo científico. ¿Y por qué es esto? Bueno, como ya lo había comentado mi compañero Tavo, pues al inicio, al momento de que se implementó el capitalismo, tenía una forma de producción, era aún muy incipiente. Por lo tanto, las ideas dadas por estos grandes socialistas franceses, aunque daban una gran crítica y comenzaron a dar y conocer cosas, pues en su momento bastante, no revolucionarias, pero sí como que muy, que entregaba un panorama mayor o más, sí, un mejor panorama acerca del sistema capitalista, pues nunca pudieron dar una explicación acerca de esta. Por lo tanto, al no poder dar una explicación del sistema capitalista, pues no podía destruir o abolirlo de una forma ideológica y entonces nada más se quedaba una crítica llana, superficial, y pues vamos a ver cuál, y también, como lo había comentado mi compañero, pues no veía al proletariado como agente de su propia emancipación. Es más, tampoco buscaba que se creara
bueno, no mejor dicho, tampoco buscaba cambiar de una gran manera el sistema capitalista. Y eso lo podemos ver con Owen, cuando fue, bueno, los que leyeron eso, el libro, en una parte menciona que Owen, con sus ideas, ahí seguro de lo que estaba haciendo, va a Norteamérica a intentar implementar las ideas y sistemas que él había creado para poder llegar pues a esa sociedad perfecta, porque al final, porque era una sociedad perfecta lo que ellos querían conseguir, y al final fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque no comprendía al sistema capitalista, no entendía estas concatenaciones, estas contradicciones que existían, y por lo tanto no sabía cómo abordarlo. Entonces, aquí podemos ver que pues querían mantener las mismas relaciones económicas. Lo que intentaban apelar para que cambiara era la moralidad de los capitalistas, de los burgueses, y que ellos, con su propio dinero, con su propio bolsillo, intentaran cambiar las relaciones que tenían ellos con la clase obrera, pero pues nada más era una fe supersticiosa y fanática pensar que el burgués o el capitalista iba a renunciar a sus ganancias para poder entregarle al burgués, al proletariado, una vida más digna. También, pues, como ellos seguían a un sistema de pensamiento idealista, en la cual, pues, todo lo que sea racional va a ser real, entonces creían que los sistemas perfectos que ellos estaban funcionar en la realidad y que se iban a realizar, pero vemos que no. Y pues embotaban la lucha de clase, no estaban de acuerdo con esta confrontación o este antagonismo que existía entre la clase proletaria y la burguesía, o no la veían. Entonces, esa es la razón por la que en su momento, esa fue la razón por la que no se pudo lograr ningún cambio, se había quedado nada más como, pues, en la historia como una forma de criticar al capitalismo, pero pues, quedarse hasta ahí. Intentaron pasar a la acción, pero al no comprender los cauces por el que se estaba guiando este sistema capitalista y su desarrollo y el origen, o mejor dicho, lo que lo cimentaba, pues tuvo que fracasar necesariamente. A la siguiente, por favor. Entonces, ya, entendiendo esta parte, Marx y Engels comenzaron a, como ya lo dijo mi compañero Tavo, a unificar es lo mejor de estas corrientes ideológicas que surgieron en el siglo XIX y lo mejor, y pudieron, para mí, dos de los conceptos que lo convierten en científico y por lo tanto cimienta todo lo que es, y cimienta todo lo demás, todos los planteamientos que Marx y Engels proponen. Como pues, la primera sería la concepción materialista de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la explicación del hombre, su existencia, no se debía ya a su conciencia, ya no se debía a sus ideas, sino a factores externos. En este caso, al desarrollo económico de una sociedad, las transformaciones del modo de producción y de cambio que había, y por lo tanto, y que es a través de esta cómo una sociedad va a comenzar a dividirse y va a comenzar a crear una división, una división de clases, va a comenzar a crear clases y que todo, y reiterando una vez, todo esto depende del desarrollo económico, del modo de producción y de cambio que impera en una sociedad. Y bueno, hay que recordar, antes que nada, que nosotros
somos productores sociales de nuestros medios de subsistencia, es decir, nosotros producimos lo que necesitamos. Y eso va a conllevar a relaciones sociales. O sea, esas producciones que nosotros vamos a hacer, vamos a comenzar a necesitar otras cosas que alguien más produce y vamos a comenzar a tener relaciones. Y estas relaciones, entre más grandes sean y más complejas, va a comenzar a crear relaciones económicas, no sé si se le diga bien ese concepto, y todo dependiendo de la fuerza, del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, cómo vamos a producirlo, mejor dicho, el desarrollo de la producción. Y esto lo entendieron muy bien y por esa razón muchos, el método, bueno, antes de continuar eso, ahora lo segundo que le da el valor a lo científico es la teoría del valor por el trabajo, que ya lo explicó mi compañero Tavo, sobre todo la plusvalía, que es de ahí donde explican las contradicciones existentes en el sistema capitalista. Cómo los obreros, aunque produzcan en exceso, los medios se quedan sin medios de vida. Cómo, aunque tenemos una superproducción, superabundancia, y hemos producido más que en cualquier otra época de la historia, pues igual hay una gran cantidad de gente que vive en la miseria y que no puede alcanzar o aprobar esos medios que él hay. ¿Y por qué? Pues por la plusvalía, por esta expropiación que existe, que hace el trabajador, el burgués, al trabajador por el trabajo no retribuido en su jornada. Y son estas dos conceptos, mejor dicho, estas dos teorías que le dan el cimiento científico. Por un lado, encuentra que en la economía, en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, se va a comenzar a cimentar la sociedad y se va a construir la superestructura, es decir, todas esas instituciones políticas y jurídicas que van a defender o que van a reflejar en última instancia la economía. Y eso lo entendía muy bien, y eso se veía con los antagonismos bueno, eso se veía a través de la historia que comentó mi compañero Tavo, con los esclavos, con la gente libre, después con los campesinos, con los feudales, y ahora los burgueses con los feudalistas, orden feudal, y ahora los proletariados contra el burgués, contra el capitalista. Entonces, se está repitiendo, sin embargo, se va condensando cada vez más, se va condensando cada vez más y se va desarrollando aún más las fuerzas productivas. Entonces, como lo había dicho, entonces en un momento va a tener que llegar a terminarse este ciclo, porque no es un ciclo infinito. Y la teoría del valor por el trabajo da la explicación a toda esta explotación de parte del burgués al trabajador como parte de, y se relaciona mucho a la concepción materialista de la historia, y eso le da su base científica. Y bueno, la siguiente, por favor. Y a mí, algo que para mí condensa muy bien, de una manera muy general, sí, pero lo condensa de manera excelente, ¿qué es lo que intenta hacer el socialismo científico? Claro, va a faltar muchos elementos, pero general. Y así va la cita de Engels. Habría el camino para explicar la conciencia del hombre por su existencia, y no esta por su conciencia, que hasta entonces era lo tradicional. Es lo que estaban intentando conseguir Marx y Engels. Ver cómo, en base
de los hechos, de las cosas que están afuera de nosotros, de nuestras relaciones, cómo es que lleguemos a ser o cómo es que se llega a este punto y no deja llevar por las ideas que uno piensa que hemos llegado hasta aquí, porque como ya hemos visto, ya lo habían intentado los socialistas utópicos, intentaron explicar la existencia del hombre por su conciencia, por sus ideas y no lo lograron. Tal vez que crearon sistemas perfectos, tal como Tomás Moro en Utopía, que pareciera que se pudieran cumplir, pero no es así, porque les faltaba esa base científica. Y ya, termino mi intervención, le regreso la palabra a mi compañero Tavo. Gracias. Muy bien. Una vez ya que Isael nos ha dado una breve diferenciación entre socialismo utópico y socialismo científico, pasemos a preguntarnos, ¿por qué es el socialismo científico la vía revolucionaria para poder abolir el sistema económico, político y social explotador y pues, opresor capitalista? ¿Por qué es el socialismo revolucionario la teoría que nos puede ayudar a accionar contra el capitalismo? En ese sentido, la respuesta se encuentra principalmente en que es imposible quedarse únicamente con la teoría del valor o el desarrollo material de las cosas en tanto conciencia de ello para poderlo hacer, para poder abolir el capitalismo. El socialismo científico o marxismo revolucionario, que Marx y Engels son sus fundadores principalmente, entre los dos son, digamos que esos fundadores que van a recopilar lo mejor del conocimiento del siglo XIX. Son ellos dos quienes proponen no solo un método de análisis de la realidad, sino de la historia, y ayudan a visibilizar que el motor intelectual y moral de la transformación de la historia, es decir, su agente físico, es el proletariado, y que la lucha contra la burguesía se convierte inevitablemente en una lucha política por la conquista de su propio poder político, es decir, para poder imponer la dictadura del proletariado. Es decir, que el socialismo, como transición del capitalismo hacia esa nueva sociedad, hacia una transición al socialismo, es decir, implica la abolición de las clases sociales y también la abolición del Estado capitalista. Hay aún una serie de corrientes del pensamiento que consideran o que ponen enfrente posicionamientos utopistas, es decir, que mediante el reformismo o mediante el centrismo o mediante el anarquismo vamos a poder abolir las actuales contradicciones de clase, tomar el poder y posteriormente instalar un nuevo tipo de sociedad. Esto es imposible si no se analiza la realidad social, y para poderlo hacer, quien nos ha dado una herramienta teórica revolucionaria basada en el proceso dialéctico de las cosas, no solo naturales, sino sociales, y ayudándonos a identificar que somos la clase trabajadora, ese motor transformador de la historia para poder superar un tipo de relaciones sociales opresivas y explotadoras. Es esa teoría la que nos brinda principalmente la tarea a los socialistas revolucionarios para poder accionar en la materialidad y conquistar el poder político. Solamente es mediante la acción con base en el pensamiento, con base en un desarrollo teórico que podamos haber alcanzado, solamente es mediante la acción la única forma en la que vamos a poder conquistar una dictadura del proletariado. En este sentido, la vigencia del socialismo científico, marxismo revolucionario, que Engels bien propone y explica en su obra del socialismo utópico al científico,
es innegable. El sistema capitalista es el modelo productivo, el modo de producción que actualmente domina en todo el mundo, o casi todo el mundo. Es el imperativo necesario para sobrevivir. Sin embargo, dentro de ese modo de producción, necesariamente se encuentra su antagonismo, su sepultador. En este sentido, solo el socialismo revolucionario, solo el socialismo científico es quien nos mostró ese rumbo y que nos ayudó a visibilizar cuáles son o cuál es el fin de esta sociedad contradictoria. Y ese fin es principalmente la toma del poder por la clase obrera. Por ello, este taller se basó principalmente en abordar tanto cómo es que surge el pensamiento socialista, qué es el socialismo utópico, qué es el socialismo científico, cuáles son sus partes y fundamentos, en qué se diferencian estos dos modelos o corrientes de pensamiento y métodos de análisis de la realidad, y por qué es vigente el socialismo científico actual. En este sentido, desde el Grupo de Acción Revolucionaria, como conclusión de este taller, creemos que las herramientas teóricas solo nos van a permitir accionar y transformar la realidad en función de la toma de conciencia y de la movilización de la clase trabajadora organizada para poder conquistar sus derechos democráticos y tomar el poder. En este sentido, nosotros concluiríamos de esta forma, en que el socialismo científico sigue siendo vigente mientras perdure el sistema capitalista y mientras sigan existiendo las contradicciones de clase entre opresor, oprimido, explotador, explotado o explotada. En este sentido, el socialismo científico es el método de análisis, la corriente de pensamiento filosófico, de desarrollo de la historia, y va a continuar o va a proponer aparte Marx y Engels, van a concluir que es tan vigente el socialismo científico en la elaboración de un programa el cual nos puede permitir conquistar ese poder político. Y el primer programa que se creó fue el Manifiesto Comunista, donde se puso de por medio el método de análisis de la realidad científica y cuál es la estrategia política de la clase obrera, la toma del poder. En este sentido, esto sería todo por nosotros, por parte del Grupo Acción Revolucionaria y de sus sectores, la Juventud Revolucionaria Rosas Rojas, en este primer taller. Sin embargo, esta parte de la fue introductoria. Lo duro de las clases, de los talleres, se encuentra en las lecturas, tanto de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, el cual está en el correo que se les envió. Asimismo, les invitamos a que se sumen, que se metan a los talleres para poder enviarles las lecturas, y también en la lectura de las 3 fuentes y 3 partes de integrantes del marxismo de Lenin. Estas 2 lecturas son las que nos van a permitir identificar cuál es el método, la táctica y la estrategia de los socialistas revolucionarios, y a partir de allí podemos debatir. La segunda sesión de este taller, que es introductorio, la vamos a tener en un Google Meet, en una sesión interna, privada, la cual tiene como fin poder consolidar los conocimientos obtenidos mediante las lecturas, mediante esta exposición, y que podamos debatir un poco entre las diferencias entre el socialismo utópico, los planteamientos actuales que existen del socialismo o de las corrientes del socialismo utópico, y cuáles son los planteamientos actuales y vigentes del socialismo científico en función de la actual lucha de clases y de la actual crisis que ha generado el capitalismo aún en la pandemia. Entonces, los invitamos a sumarse a la siguiente sesión de este taller, de esta primera sesión de la vigencia del socialismo científico, y también los invitamos a sumarse este 24 de julio a una acción en
en el sistema, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder denunciar tanto la corrupción interna dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aparato represivo del Estado en función de satisfacer los intereses de la clase capitalista, y denunciarlos por todos los casos, digamos, de protección a los intereses de las transnacionales y también de las patronales, que hasta entonces, hasta el día de hoy, siguen estando sin pagar, sin haber justicia, y que tienen sometidos tanto a los obreros de Matamoros como a la clase trabajadora en la actual pandemia. Entonces, los invitamos a sumarse a esta acción el 24 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también los invitamos a que se sumen a los siguientes talleres de formación política y a la sesión interna en privada de esta primera sesión de la vigencia del socialismo. Por nuestra parte sería todo, compañeras, compañeros. Nos dio mucho gusto que estuvieran en esta sesión, y si tienen dudas, mándenoslas a Grupo Acción Revolucionaria y las podemos abordar en la sesión interna que tendremos el miércoles 22 de julio a las 5 de la tarde. Sin más, esto sería todo. Esperamos les hayan servido estos conocimientos previos para poder debatir y para poder comprender la actual lucha de clases y poder accionar para tomar el poder. Gracias. Memo, no sé si tú quisieras decir algo. No, nada más quería agradecer a todas las personas que nos estaban viendo, que nos han seguido esta transmisión, y también espero que pues, esta presentación haya dejado un poco más claro, si al momento de alguno de ustedes leer la lectura, pues tuvieran duda o algún altercado para entenderlo. Esperemos que haya sido lo suficientemente explicativo para que se hayan eliminado. Agradezco mucho haber participado en esta primera sesión, falta la segunda, entonces los esperamos ahí y súmense a la acción que se hará el 24. Entonces, todo de mi parte.